Quelles sont les grandes lignes du parcours musical pour toi, Lache Gross? Bueno, comencé hace muchos años estudiando en el Conservatorio de Música. Por supuesto que desde pequeña mi sueño era ser cantante y bueno, vivir de la música. Entonces decidí empezar a estudiar en el conservatorio, música lírica, canto lírico, clásico. Y después más adelante en un casting en el que fui, que era para un grupo alternativo, era muy reconocido, pero era alternativo, de música electrónica y con actores y bailarines. Fui al casting y quedé seleccionada y fue mi debut. Por primera vez canté en mi vida frente a un público y fue frente a 15.000 personas, entonces fue para mí como muy importante. Y en ese momento, cuando subí al escenario y canté, me di cuenta que exactamente era eso lo que quería hacer, cantar y vivir de la música. Y después, bueno, más adelante, unos años más adelante, surgió un movimiento en Argentina de un grupo de gente que formó un colectivo que se llama CISEC, que es de donde surgimos muchos artistas, y bueno, y ahí empezó a haber un movimiento en Buenos Aires, empezamos a tocar en diferentes clubes y después surgió el sello CISEC Records, que es por donde editamos mi disco, y bueno, y ahí empezamos a viajar después afuera, y ya el año pasado salió el disco aquí en Europa. Bueno, ahora estamos aquí en La Reunión y sí, y bueno, es así como, bueno, resumiendo cómo fue el trayecto, ¿no? Tu es la seule femme de ce collectif? Sí, dentro del colectivo soy la única mujer y para mí es un orgullo, es un placer poder representar de alguna manera al género femenino y es verdad que hoy en día está surgiendo en Argentina un poco como esta cuestión de la revolución a nivel musical, donde muchas mujeres estamos como formando parte de la escena porteña en Buenos Aires y eso me parece que está buenísimo porque es como aportar un poco más de otros colores, otros aires y otra energía, que es la femenina, dentro de este mundo musical donde siempre la mayoría son hombres. Así que bueno, para mí es un placer y bueno, estoy muy orgullosa de que formar parte de todo este movimiento, ¿no? C'est difficile d'allier tradition et modernité dans la musique? Bueno, no, porque en realidad yo nací en Buenos Aires, pero mi familia es del norte de Argentina, donde se escucha el chamamé, que es este ritmo, en realidad como que me siento muy identificada con los dos lugares, con esto de la ciudad y la modernidad, y también con lo que se refiere a mi familia, que es como más tradicional y donde nací y me crié, digamos, escuchando una música mucho más tradicional. Y la verdad es que hacer música electrónica mezclada con la tradición para mí es como algo muy natural, porque me siento parte de las dos, ¿no? De los dos lugares. Merci Laie Grosch et son groupe d'avoir accepté d'être nos invités du jour. On vous souhaite une belle aventure musicale à travers le monde. Et nous, on va maintenant découvrir ce que les lieux de concert dans notre île nous proposent pour les prochains jours. Agenda.